¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Instituto ENI presenta la cuarta sesión del curso virtual especializado de análisis y proyección de estados financieros. Tenemos en plataforma al doctor Guillermo Pequeño de la firma Antut. Doctor Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Buenos días, Edu. Buenos días con todos. Muchas gracias por brindarme este día para seguir explicando un poco los análisis financieros y el análisis horizontal, vertical que nos quedamos el día de ayer. Y bueno, y seguir con la parte práctica de estos temas, ¿no? Pasamos al Excel para, bueno, ver lo que nos quedamos el día de ayer y proseguir, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos el día de ayer analizando, habíamos comenzado a analizar Luz del Sur y creo nos quedamos cuando ya hubo la interrupción a partir de los pasivos corrientes, ¿no? Si quieren podemos proseguir desde los activos y luego vamos llenando la data y vamos analizando tanto el análisis horizontal como el análisis vertical, ¿no? Haciendo un repaso, el análisis vertical es la importancia que tiene cada cuenta dentro del balance y dentro también del estado de resultados. Y el análisis horizontal va a ser los cambios que ocurren de un periodo a otro, ¿no? Puede ser un periodo anual como el que estamos analizando, pueden ser periodos semestrales, trimestrales o mensuales, ¿no? Cuando es un periodo, por ejemplo, trimestral, un periodo mensual, siempre es importante saber el comportamiento que tiene la empresa y el comportamiento que tiene el sector, ¿no? Por ejemplo, ver si es un sector estacionario, no es un sector estacionario, por ejemplo, no sé, una empresa que produzca cuadernos o útiles escolares, sería distinto comparar, no sé, el mes de mayo comparado con el mes de junio, de mayo comparado con el mes de febrero, marzo, donde están las compras de útiles escolares, ¿no? Entonces, donde la demanda aumenta, ¿no? O, por ejemplo, una empresa dedicada a la extracción, no sé, de anchoveta o de algún tipo de activo biológico del mar que tenga vedas por un periodo determinado, pues una veda anual, una veda quizás en algún mes, ¿no? O, por ejemplo, empresas agrícolas, agroindustriales, como la que vimos ayer de AIB, que también pueden tener algunos temas de estacionalidad con respecto, por ejemplo, a los productos que ellos comercialicen, ¿no? Dependiendo las fechas, cuáles son las cosechas y la extracción y venta de los productos, ¿no? Entonces, vamos a nuestros estados financieros. El día de hoy vamos a hacer este análisis del núcleo del sur, luego quería ver otro análisis con ustedes y adicionalmente de eso vamos a comenzar a ver proyecciones de estados financieros que ya lo pueden ahondar más también en la siguiente clase, pero más que todo quiero mostrarles cómo se pueden proyectar los temas de ventas, temas de costos de ventas o gastos operativos, administrativos que haya, ¿no? Hay diferentes metodologías, hay diferentes tipos de proyección, también va a depender mucho del plan de negocio que tenga la compañía. Como les dije, mucho tiene que ver también con el capital de expansión que tenga y por ejemplo, si la compañía ya llegó a una madurez, es decir, que ya no tiene más capacidad de expansión con los activos fijos que tiene, ¿no? A ver, mientras carga esto, podemos ir analizando igual lo que ya habíamos colocado. Por ejemplo, en Luz del Sur teníamos la cuenta o las cuentas que son mayores en el activo del 100% para el año 2022 y 2021, como vemos, es los activos no corrientes que representan 91.1% en el año 22, mientras que los corrientes 8.9%, ¿no? Y dentro de los activos más importantes está inmueble, maquinaria y equipo,
con 6.000 millones de soles, ¿no? Este inmueble, maquinaria y equipos, más que todo son los activos fijos que pueden ser adicionalmente de terrenos o edificios, también la maquinaria que tengan, ¿no? El cableado en este caso, ¿no? Luego tienen inversiones en subsidiarias, las cuales vimos que eran las inversiones que tienen, por ejemplo, en una empresa de generación eléctrica en el Cusco y adicionalmente una empresa inmobiliaria. Esa empresa inmobiliaria no movía mucho, como lo vimos, y tampoco representaba un capital muy grande en las inversiones, ¿no? Tenían, creo que, inversiones por 3, 4 millones. El que tenía peso era la empresa generadora eléctrica, ¿no? Y en el activo no corriente, al tratarse de una empresa de distribución de electricidad, es decir, al final es una empresa comercial, la cuenta más grande que ellos tenían en activo corriente era las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Que son las cuentas por cobrar de los recibos de luz, ¿no? Al público final. Nuevamente. Ya, vamos a analizar entonces el tema de los estados financieros, los activos que ya habíamos visto, y vamos a continuar con los pasivos, ¿no? En el caso de los activos, antes de proceder con los pasivos, adicionalmente al análisis vertical, tenemos también el análisis horizontal, es decir, los movimientos que ha tenido cada cuenta en el periodo, ¿no? Es un año comparado con otro. Por eso, 2022-21, la cuenta que más creció fue otros activos no financieros. Estos otros activos no financieros, si lo vemos dentro de la importancia que tiene en los activos, representa 0.2%, ¿no? Es un activo no material, ¿no? Por eso es importante también, y se lo recomiendo hacer quizás el análisis horizontal y vertical en un mismo cuadro, ¿no? Como lo he hecho ahora para también tener la perspectiva de ambas, ¿no? Por ejemplo, a pesar que fue el que más creció, no tiene mucha importancia y relevancia, ¿no? Entonces, por ahí es importante ver cuáles son los que tienen más relevancia. Por ejemplo, inmueble, maquinaria y equipo creció 1.8%, pero este 1.8% puede tener más relevancia porque representa el 77% de todos los activos, ¿no? O en el caso de cuentas por cobrar comerciales, que tiene una representatividad especialmente en los activos a duraciones de menos de un año, ya que es el más importante dentro de esa cuenta, y tuvo un incremento de 24.7, ¿no? Habría que ver más adelante, cuando vayamos a ver el estado de resultados, si ha habido una correlación entre este aumento de las cuentas por cobrar comerciales y el aumento de las ventas, ¿no? Hay que tener en cuenta que Luz del Sur, igual que casi todo el sector eléctrico, son sectores regulados y adicionalmente se puede decir son monopolios, ¿no? Entonces, Luz del Sur tiene toda la distribución de luz de Lima Sur, ¿no? Igual que Enel, pero en Lima Norte, ¿no? Del centro hacia Lima Norte. Entonces, el crecimiento lo tienen, o mejor dicho, la demanda eléctrica la tienen asegurada, ¿no? Por eso, cuando estábamos viendo a veces los estados financieros, algunos ratios, decíamos que, por ejemplo, el EBITA o las utilidades de estas compañías eléctricas son utilidades mayores, ¿no? Pero obviamente al comienzo tienen una inversión en capital también mayor. Ya, ahora, si vamos a los pasivos corrientes, otros pasivos corrientes tienen por 1.000 millones, que habría que analizar qué son. Ahora vamos hacia las cuentas. Cuentas por pagar comerciales, es decir, hacia sus proveedores. Otras cuentas por pagar. Cuentas por pagar en entidades relacionadas. Habría que ver si son a su matriz o quizás a las empresas subsidiarias donde ellos tienen inversiones, ¿no? Provisión por beneficio de empleados. Otras provisiones. Y pasivo por impuesto a las ganancias. Igual hacemos para el año 2021 para tener el comparativo horizontal y cómo ha ido el crecimiento
Vamos a digitar. Ya. Acá tenemos ya los activos, los pasivos corrientes. Vamos a llenar no corrientes y patrimonio para hacer el análisis de cada una de las cuentas, ¿no? Dentro del balance o estado de situación. Y en el caso del 2021, igual. Y por último, vemos el patrimonio para tener la ecuación del balance, ¿no? Capital emitido, capital social son 331 millones de soles, 127.000. Otras reservas de capital, 150 millones 264. Otras reservas de patrimonio, 1.800 millones. Y resultados acumulados, 1.961 millones de soles, que son resultados acumulados que no han repartido aún dividendos, ¿no? También habría que ver la política de dividendos de la compañía, ¿no? Aquí también les he colocado para que tengan el check que esté cuadrado el balance, ¿no? Por si hay de repente algún error de tipeo, etc. ¿No? Entonces, en el pasivo total o el pasivo y patrimonio, podemos ver la importancia que tienen cada una, ¿no? Entonces, lo más importante es el patrimonio con 52%. Esto se debe también, si ustedes ven, por los resultados acumulados que está teniendo la compañía, ¿no? Y la no repartición de dividendos que puede tener, ¿no? Y adicionalmente en los pasivos, los dos más importantes son otros pasivos financieros a corto plazo y otros pasivos financieros a largo plazo, ¿no? En el corto plazo representa el 18.2% y en el largo plazo 13.6%, ¿no? Si vemos, el de corto plazo ha aumentado con respecto al 2021 en 45.7%, mientras que el de largo plazo ha disminuido 24.8%, ¿no? Ahora, como estas son las cuentas más importantes, es ideal ver de qué trata estos otros pasivos financieros, ¿no? Porque si ustedes ven en el balance, no hay cuentas por obligaciones financieras, ¿no? Quizás entre otros pasivos financieros cuenten con las obligaciones financieras, las cuales serían obligaciones financieras a corto plazo, capital de trabajo a largo plazo para el financiamiento de los activos, ¿no? Si vemos es la nota 14, y nos dirigimos a la nota 14 para analizarlo y ver qué trata. Otros pasivos. Otros pasivos financieros, el 2022 son préstamos bancarios, bonos corporativos, y está claro, los intereses también que están por vencer, tanto corriente como no corriente para cada uno de los periodos, ¿no? Como hemos visto, el no corriente, que es el largo plazo, disminuye del 2022 con respecto al 2021, pero el de largo plazo sí ha aumentado, ¿no? Como ven, los préstamos bancarios han aumentado, pero los bonos corporativos han disminuido, ¿no? A través del periodo, porque los bonos corporativos siempre son bonos a largo plazo, ¿no? Entonces, más que todos los préstamos bancarios se refieren a préstamos a corto plazo, ¿no? En este caso, ¿no? También puede haber préstamos a largo plazo, como hemos visto en la agrícola, pero en este caso, más a detalle, serían los bonos corporativos los que van hacia el largo plazo. Aquí podemos ver el detalle de los préstamos bancarios, los bancos que se ubican, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, ¿no? Y la tasa de interés, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los que ya se mencionan en el 2022 y ya no figuran en el balance de diciembre, solamente han figurado en el 2021.
Y acá están los 1.000 millones. Y adicionalmente acá están los bonos corporativos. De acuerdo con la aprobación de la Junta General de Accionistas, el monto máximo en circulación del segundo y tercer programa asciende a 350 millones de dólares cada uno y el cuarto programa 500 millones o sus equivalentes en moneda nacional para todos los programas. Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, los bonos corporativos por redimir la fecha de emisión y la redención que les corresponde y las tasas de interés son como sigue. Acá están las tasas de interés y cuándo son vencibles. Por ejemplo, claro, acá hay bonos que vencen el 2029, 2028, 2027. Esto es importante saber por qué. Porque cuando ustedes también vayan a proyectar caja, vayan a proyectar sus estados, los estados financieros, hay una parte que es la actividad operativa, que va hasta la utilidad operativa, la utilidad del negocio. Pero después también tenemos actividades de financiamiento, que sirven para financiar el negocio, sirven para financiar las actividades de inversión que se vayan a realizar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, porque cuando uno vaya a proyectar, por ejemplo, hacen su proyección para el año 2024, van a tener también que ustedes calcular, se va a tener que calcular lo que se va a pagar en el 2024 de intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a hacer un egreso de flujo de efectivo en su caja, ¿no? Adicionalmente, habría que ver las proyecciones de la compañía, si en todo caso va a haber más emisión de bonos o va a haber ingresos de financiamiento por alguna entidad financiera que podría ser a corto plazo, donde hay un ingreso y un egreso ese mismo año de los pagos de los intereses, o sería un préstamo a largo plazo, es decir, más de un año, ¿no? Eso está claro. Después cuentas por pagar comerciales, que son cuentas por pagar facturas a proveedores. Si ven, es la nota 15. Y son proveedores de energía eléctrica. Como hablamos, claro, en este caso Luz del Sur es una empresa de distribución eléctrica, entonces sus proveedores, sus clientes en cuentas por cobrar son los clientes finales, mientras que sus proveedores, por eso están en cuentas por pagar, son las empresas de generación eléctrica, ¿no? Aquí estamos, a quien le han comprado, bueno, a quiénes son sus proveedores, a quienes deben pagar todavía el 31 de diciembre, ¿no? También tienen entidades relacionadas por 71 millones. Y bueno, y dentro de los terceros tiene a Phoenix Power, Calpa, Enel Generación Perú, etcétera, ¿no? Podemos ver las entidades relacionadas que le deben dinero. Y vemos, por ejemplo, Ontario Quinta, que es la matriz de la compañía, le deben 341 millones por distribución de dividendos, lo que hablábamos, por eso los resultados acumulados que tienen a la fecha. A Peruvian Opportunity también y a Energy Business también, ¿no? Les deben repartición de dividendos. Si ven, aumentó el 2027 comparado con el 2028 en alrededor de 57 millones. Y acá está algunos saldos por costo de construcción, costo por servicios complementarios, gastos de mantenimiento, etc. Cuando a veces se valoriza, se analiza una empresa, pero en conjunto, es decir, estamos ahora analizando Luz del Sur con individual, pero se analizaría la holding, hay gastos y costos que se anulan porque vienen de un lado y salen del otro, ¿no? Entonces, hay casos que podríamos ver luego. Entonces, este es el caso para el año 2022-21 del estado de ganancia y pérdida, y luego podemos ir al estado de resultados, ¿no? Aquí está el estado de resultado general. Por ejemplo, ingresos de distribución de energía, ellos han facturado 3.900 millones de soles, y costo de distribución, que es la compra de la electricidad, y adicionalmente otros gastos, es de 2.700 millones. Entonces, aquí se nota 20 y 21, podemos ir a la nota 20 y 21 para ver cómo está compuesto ese ingreso por venta eléctrica, ¿no?
vemos que está compuesto por clientes libres, es decir, los clientes finales, mercado de corto plazo y otros ingresos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tendrías que analizar o estuvieses asesorando a este cliente y después, por ejemplo, si quisieras proyectar sus estados de ganancias, uno de los inputs que podrías utilizar es cuánto ha sido el crecimiento promedio de la compañía, pero adicionalmente también podrías ver algunos temas de, oye, es decir, cuánto es el crecimiento que va a tener los clientes libres, el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso uno ya puede también proyectar de una mejor forma, ¿no? Si vemos, acá creo que no concuerdo, a ver, porque nosotros teníamos acá ventas por 3.900 millones, ¿no? Y en el caso de aquí estamos en... sí, 3.900. Ingreso de distribución y generación de energía, ¿no? Claro, ellos tienen las dos corrientes. Entonces, podemos hacer el detalle. Por ejemplo, son 8 líneas de ingreso. Entonces, es importante también hacer ese detalle. Más que todo porque cuando ustedes luego vean las proyecciones muchas veces se toman como base también las ventas, ¿no? Más que los costos, ¿no? Los costos se puede tomar de repente un promedio de cuánto han sido los márgenes brutos, etcétera, pero es importante tener claro cómo va a ser la proyección de los ingresos, ¿no? Entonces, cuanto más detallado tengan los ingresos, es mejor. Por ejemplo, cuando vimos la agrícola tenía el detalle, pero solamente hacia dónde iba las ventas, ¿no? Si eran ventas exportaciones o eran ventas locales, ¿no? Entonces, por ahí es mejor tener este detalle porque, por ejemplo, uno podría buscar información del sector en Ocinermin, el Ministerio de Energía y Minas, de cuánto es por ejemplo, cuánto ha sido el promedio de crecimiento en los últimos años de cada uno de estos clientes en promedio en todo el mercado y ver la correlación existente, ¿no? Adicionalmente, con eso uno podría ver alguna proyección que le facilitara el tema de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar viendo esto y luego podemos ver tanto el análisis vertical y el análisis horizontal de cada una de ellas también, ¿no? Para ver la importancia que va a tener cada una dentro de los ingresos, ¿no? Con esto también, ¿qué sucede? Que nosotros también le podemos dar la importancia de vida a cada una de las líneas para poder proyectarlo de una buena manera, ¿no? Entonces están los 3.900 millones vendidos el año 2022, mientras que el 2021 tuvo ingresos un poco menores, alrededor de 3.360. Ahí vamos a ver cuánto es el crecimiento. Ya. Entonces tenemos con los totales de ingresos brutos de la compañía. Entonces,